Esta es la octava sesión del curso de Educación Media Superior. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de electricidad. Y la electricidad es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas. Nosotros debemos de recordar que ya desde el año 453 aproximadamente antes de Cristo, ya Demócrito hablaba de que existían partículas muy elementales, muy pequeñas, que llamó átomos, y que precisamente la palabra átomo significa sin división. Bueno, en esa época, ¿verdad? Pues a Demócrito no se le tomó muy en cuenta sus puntos de vista y tuvieron que pasar más de 700 años para que se empezaran a hacer estudios sobre la estructura del átomo. También debemos de recordar que, bueno, hay modelos muy insignes y que son característicos o son muy comunes. Por ejemplo, el modelo de Thomson, que eran capas, que Thomson proponía que eran capas formadas por protones y los electrones estaban incrustados en esas capas. Entonces se le llamó el modelo de budín de pasas. Posteriormente Rutherford propuso que había un núcleo y que los electrones se encontraban en órbitas que eran aleatoriamente movidas o se movían aleatoriamente, y él lo que hizo fue bombardear una lámina de plata con partículas alfa, beta y gamma, en donde él sacó sus propias conclusiones que tenía presente por trabajos anteriores, que eran los rayos Becquerel. Ese modelo se tomó en cuenta durante mucho tiempo, y después vino Niels Bohr, que era un físico danés, y él propuso que había un núcleo en donde estaba la masa del átomo, y en ese núcleo había neutrones y había protones, y la carga eléctrica negativa, que eran los electrones, estaban en órbitas circulares como si fuera un sistema solar. Bueno, lo que es cierto es que actualmente nosotros sabemos que la carga eléctrica ya sea de un protón o de un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19, y se utiliza una unidad de medida que precisamente se llama Coulomb, en honor precisamente al físico que lleva este nombre. Entonces, el átomo, sabemos ahora, se acepta que básicamente está conformado por tres grandes partículas, que son protones, cuya carga eléctrica es positiva, los neutrones, que tienen una carga neutra, es decir, no son ni positivos ni negativos, y los electrones, que tienen una carga eléctrica negativa. Eso es lo que ya actualmente se acepta, y por supuesto la física ha seguido avanzando. Existen muchas partículas subatómicas, pero que, bueno, están fuera de este tema. Bueno, entonces, si aceptamos que los protones y los electrones tienen una carga eléctrica, entonces nosotros vamos a decir que un material se electriza cuando precisamente se ponen en contacto electrones o se pasan electrones de una sustancia o de un material a otro. Entonces se dice que hay una electrización. Esa electrización no es otra cosa más que el paso de electrones a través de un conductor. Y bueno, nosotros en la vida práctica sabemos que, por ejemplo, si tomamos una regla en la escuela, la frotamos con el cabello y luego la acercamos a unos pedacitos de papel, estos pedacitos de papel se pegan en la regla, y entonces ahí podemos ver cómo efectivamente ese material de plástico, o si pudiera ser posible frotarla con una tela de seda, bueno, pues entonces la cantidad de electrones que se van a ir hacia el extremo de nuestra regla pues sería mucho mayor, y entonces el efecto sería más visible. Bueno, entonces, ¿de qué formas podemos electrizar un cuerpo? Bueno, puede ser básicamente de tres maneras. Primero, por frotamiento, que es lo que decía, pues frotamos dos sustancias, puede ser un material plástico, puede ser un suéter de seda,
Puede ser por contacto, es decir, podemos tener dos cuerpos, uno si está electrizado y ponemos otro que está sin electrizar, pero lo ponemos en contacto, los electrones también fluyen a través de este, y entonces esta forma es por contacto, y la otra tercera sería por inducción. La inducción es aquella forma de generar un flujo de electrones, pero sin entrar en contacto. De hecho, nosotros, por ejemplo, si tenemos un imán y le acercamos un conductor, un pedazo de cobre, y lo movemos, vamos a poner que este es un imán, y nosotros movemos un conductor, entonces en este conductor se va a generar un flujo de electrones que precisamente se debe a esta forma de electrizar un cuerpo, que son el método o la forma de inducción, así se le conoce. Muy bien, entonces obviamente cuando nosotros inducimos o generamos una corriente eléctrica, pues necesitamos un material que conduzca esa corriente eléctrica. Entonces vamos a encontrar en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana, vamos a encontrar materiales que son conductores, otros que son aislantes y otros que no necesariamente van a generar o a dejar pasar una cierta cantidad de electrones de una manera, digamos, constante. Hay materiales que se llaman semiconductores que se presentan o se pueden encontrar con características diferentes, y esas características diferentes se han utilizado en el desarrollo de la tecnología para crear ciertos instrumentos y ciertos dispositivos electrónicos que nos han hecho mucho más fácil la vida. Entonces, podemos decir que los materiales se clasifican en conductores, es decir, permiten el paso de los electrones, en aislantes. Por ejemplo, los conductores más comunes pues son los metales. Los metales son muy buenos conductores, el agua también es un buen conductor, y existen otros materiales que son aislantes, es decir, no permiten el paso de los electrones. Por ejemplo, la madera, el plástico. Esos son aislantes. De hecho, por eso, cuando nosotros vemos un cable común y corriente que conduce energía eléctrica, está forrado de un plástico. Ese plástico precisamente no permite que se genere en un conductor, alrededor de ese conductor se genera un campo eléctrico, es decir, un campo en donde hay influencia de las cargas eléctricas, y el plástico lo que hace pues es aislar. Por eso entonces esos materiales son aislantes. Y bueno, y algo que también debemos de tomar en cuenta es que todos los materiales en mayor o en menor cantidad presentan una cierta resistencia, es decir, todos los materiales van a presentar cierta resistencia, unos más, otros menos, algunos muchísimos, por eso se llaman aislantes, pero esa resistencia va a estar presente. Bueno, Coulomb estableció lo que se conoce como ley de Coulomb, que dice que la fuerza entre dos cargas eléctricas puede ser de atracción o puede ser de repulsión. ¿De qué va a depender? Va a depender de la distancia al cuadrado que se separan estas dos cargas. Aquí vemos un pequeño diagrama en donde tenemos una carga Q1, una carga Q2, y entonces estas cargas, si están separadas a una cierta distancia, si son cargas iguales, entonces se van a repeler. Si son cargas de signo contrario, entonces van a tender a atraerse. ¿Con qué fuerza se van a atraer? Bueno, pues con la fuerza que está designada por esta fórmula. Esta constante se llama constante de la electricidad, y precisamente es un valor que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo para poder encontrar este resultado, y se ha optimizado tanto que actualmente se considera como la constante como 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces la fuerza nosotros ya sabemos que se mide en newtons, la constante, aquí están sus unidades, newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y la carga eléctrica pues se mide en coulomb. Entonces, esta se conoce como ley de Coulomb. Son las leyes que nos van a regir dentro de los circuitos eléctricos. Obviamente estas leyes son leyes básicas, son leyes comunes, y así es como se conoce esta ley. O sea, se identifica con esta fórmula, estos son los elementos que la conforman, y existe otra ley que se llama
la ley de la corriente eléctrica o ley de Ampere. Esta ley de Ampere se refiere a la intensidad de la corriente eléctrica, que es la cantidad de carga que circula por la sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo tengo un conductor, un alambre común y corriente, por ejemplo, nosotros utilizamos en la vida cotidiana utilizamos cobre. ¿Por qué cobre? Bueno, pues porque el cobre es un muy buen conductor y es además, digamos, por decirlo de buena manera, el más económico. El mejor conductor de los metales es el oro, pero como ustedes comprenderán, no podemos utilizar oro para hacer conductores eléctricos que vamos a instalar ahí en la casa. Nos saldría carísimo, nos saldría un ojo de la cara, como se dice coloquialmente. Bueno, entonces la corriente eléctrica, ¿verdad? Se representa con la letra I, y esta es el flujo, es decir, la cantidad de electrones que van a circular por un conductor en la unidad de tiempo. Entonces, supongamos que yo tengo un conductor que tiene o que circulan por aquí 180 coulombs por hora, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber la cantidad de corriente eléctrica que circula en un segundo, pues lo único que tendríamos que hacer es dividir 180 entre 3600 segundos. Es decir, si a mí me preguntan cuál es la cantidad de corriente eléctrica por segundo que circula en este conductor, pues lo único que tengo que hacer pues es dividir 180 sobre 3600. Estos son segundos. Entonces hago la división y entonces el resultado que me dé será la cantidad de corriente, que sería esto, la corriente eléctrica que circula por un conductor, ¿verdad? Y entonces esta cantidad ya me la da en esa unidad. Si gustan lo hacemos, sería 180 entre 3600. Nosotros ya sabemos que obviamente aquí no alcanza, aumenta otro 0. Aquí tengo 4 cifras, tampoco me alcanza, entonces sería 0, 0, y ahora sí, aquí sería 5. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 6, 30, llevamos 3, 5 por 6, 30, 5 por 6, 30, y para 30 ceros llevamos 3, 5 por 3, 15, y 3, 18, por 18, 0, entonces sería .005, entonces 0.05 coulombs por segundo. Bueno, entonces estas digamos son dos leyes que son fundamentales y sí hay que recordarlas, hay que tomarlas en cuenta, y vamos a ver otra ley que sería la ley de Ohm.